esa autodisciplina empieza a aparecer en mi vida. Es decir, a la hora que me paro, a la hora que camino, a la hora que como, a la hora que escucho el audio, a la hora que hago una llamada. Es decir, cuando yo entiendo lo que yo estoy haciendo de una manera en automático, esa autodisciplina empieza a aparecer en mi vida. Es decir, a la hora que me paro, a la hora que camino, a la hora que como, a la hora que escucho el audio, a la hora que hago una llamada. Es decir, yo empiezo a construir esa autodisciplina de tal manera que justamente me va a permitir a mí que en el momento en que aparezcan situaciones o reveses que no los esperaba, no me agarran de sorpresa. Estoy preparado. Y en lugar de salir corriendo, que me caiga una desmotivación o que me saque fuera del camino, que es lo que normalmente pasa en la mayoría de los casos, yo estoy preparado para evitar ese tipo de situación. Porque muchas veces, como nosotros ya lo hemos venido abordando, ¿verdad? El tema de las emociones, muchas veces no le prestamos atención, sino que simple y llanamente reaccionamos frente a estímulos, ya sean verbales, circunstanciales, y que reaccionamos en base a lo que nosotros realmente podamos tener como heridas o máscaras que muchas veces en ese momento justamente nos llevan a tener posturas o actitudes que no son las más correctas. Por eso que a la hora de yo crear una mentalidad resiliente, yo tengo que trabajar la parte de mi inteligencia emocional. Por eso te invito a que busques y leas sobre este tema, que el más exponente autor es Daniel Goleman. Hay otros, pero Daniel Goleman en lo personal a mí me ha ayudado muchísimo y te lo recomiendo para que tú lo puedas también abordar. Te voy a decir otro punto muy interesante. El quinto punto, dentro de esta construcción de una mentalidad resiliente, es la manera que yo tengo que aprender a valorar la perseverancia y la constancia desde el punto de vista de, vamos a llamar así, perspectiva. ¿A qué me refiero con esto? Te lo voy a decir de una manera sencilla. En primer lugar, cuando yo tengo una perspectiva sobre algo, que le doy una lectura que cada quien le puede dar y que esa lectura que le va a dar va a estar basada en su nivel de creencia, en su nivel de pensamientos limitantes que pueda tener, bueno, yo voy a empezar a entender de que esa lectura que le estoy dando, yo me tengo que hacer la siguiente pregunta. ¿Esto que estoy viendo, lo estoy viendo yo como algo que es mi realidad o es la realidad verdadera, para decirlo de alguna manera? Una vez que ya yo he llegado a esa conclusión, de tal forma que eso que estoy viendo y yo digo, no, esto es real. Esta perspectiva desde donde yo lo estoy viendo como estos ángulos es real. Entonces, cuando esto es real, mira lo que va a pasar. Yo voy a empezar a trabajar de una forma de constancia. ¿Por qué de constancia? Porque en el camino pueden aparecer personas, pueden aparecer situaciones que, dependiendo cómo esté mi mente, ese proceso me puede sacar del camino. ¿Por qué? Porque de repente no le estoy dando la lectura correcta, porque la estoy viendo de una perspectiva diferente a lo que realmente es. Y entonces mi constancia y mi perseverancia, ¿qué crees? Se van a ver comprometidas. Por eso es necesario entonces que yo pueda estar claro. Por eso es que hemos venido hablando en cada una de estas masterclass como en una forma secuencial,
para que nosotros podamos ir haciendo la conexión entre una cosa y la otra. Y esto es algo muy, muy fundamental. Al final lo vamos a comentar, podemos discutirlo, las preguntas que puedan surgir. Te voy a hablar ahora de la sexta parte. ¿Cuál sería la sexta parte? Oye esto, muy interesante. Aprender del fracaso como parte del éxito. Una de las cosas que muchas veces nosotros lo podemos escuchar de una manera retórica y fácil es cuando yo digo hay que aprender del fracaso. Pero si yo de verdad no estoy construyendo una mentalidad resiliente, el fracaso me puede tumbar. El fracaso me puede sacar del camino. ¿Por qué? Porque en ese momento no tuve en cuenta los primeros puntos que te mencioné, que yo tengo que buscar un proceso de adaptabilidad para entender qué es lo que voy a aprender de esta situación, qué es lo que yo puedo sacarle provecho a esta situación. Y eso es justamente aprender del fracaso. Esto es lo que requiere de que mi mentalidad, esa mentalidad resiliente, una vez que ya está trabajada, que no es solamente como una víctima que se queda allí estancado, pegado allí simplemente por él considerarse que es un héroe y de que, wow, yo tengo la fortaleza necesaria para poderme mantener aquí, pase lo que pase. De eso no se trata. Se trata es que en esos momentos de dificultad y que aparecen este tipo de conflictos, yo pueda decir, ¿y ahora qué aprendo de esto? Y en ese momento, justamente, en lugar de ver aquello como ese fracaso real que pasó, no me quede frustrado, no me quede buscando la culpa hacia alguien o no me quede como la víctima porque no voy a avanzar. Además de eso, te voy a decir que este es un punto vital y quiero que realmente lo tomes en consideración. Mira, tiene que ver con fomentar el apoyo comunitario. ¿Y por qué el apoyo comunitario es fundamental a la hora de poder desarrollar una mentalidad resiliente? Porque tenemos que reconocerlo, que hay momentos, hay situaciones que yo puedo atravesar algo bien difícil que me pueda estar pasando, que hay situaciones difíciles, pérdidas humanas, familiares, separaciones, pérdidas de dinero, conflictos dentro del ambiente donde tú te desenvuelves. Y para eso, óyeme bien esto, no es suficiente solo tu capacidad. Aquí hace falta que justamente tú hayas podido crear un núcleo, una red dentro de una comunidad con personas amigas de confianza, pueden ser familiares, compañeros, socios, dentro de lo que tú estás haciendo, pero que necesitas tú poderte expresar. Porque muchas veces solamente el que yo me exprese y que yo sepa que alguien me está escuchando, ya es algo maravilloso. Y si además de eso, esos miembros de la comunidad, por la experiencia, por la trayectoria, puedan aportarme alguna solución o puedan darme algún tipo de idea para que yo pueda salir de ese proceso, créemelo que es maravilloso, porque te lo vas a encontrar. Vas a encontrarte de que estás pegando contra una pared y que no sabes cómo avanzar. Y ahí el poder contar con ese equipo, ese apoyo comunitario va a ser fundamental. No importa el lugar donde te encuentres, incluso hasta dentro de la iglesia donde tú estás o dentro del equipo de deporte que practicas, etcétera. Al gimnasio, crea un equipo de apoyo comunitario.